Ustedes saben que ustedes como contadores, el producto final en cuanto a información de la parte contable es precisamente la presentación y la sustentación de los estados financieros de cualquier tipo de negocio. Para ello hay que abordar tres cosas. La primera, que esos estados financieros estén bien presentados. Y cuando hablamos bien presentados, no solamente nos referimos a la parte que estén sujetos a las normas de la información internacional contable, información financiera, a las NEC, a las disposiciones de cualquier índole que de una u otra forma relacionen esa información con todo el régimen tributario, laboral, comercial que se tenga en el país donde se está generando esa información, sino también a lo que es la presentación en sí. A veces uno desconoce esa parte y es muy importante la parte de presentación en el sentido que a veces si las presentaciones no son bien hechas, posiblemente al usuario del estado financiero, además que le resulta un poco incómodo, no le resulta apetecible para efecto de poder observar y dilucidar la información que se está plasmando en esos estados financieros. Y por el otro lado, que esos estados financieros estén debidamente auditados y estén debidamente revisados por parte de los entes que de una u otra forma tienen que ver con eso. Entonces yo sintetizaría en que cualquier tipo de estado financiero que sea para cualquier tipo de negocio debería complementarse realmente con esos otros aspectos que le estoy señalando. Entonces, en el caso concreto que vamos a ver, vamos entonces a compartir, fíjese bien, la diapositiva que le envié de los estados financieros de un hotel para efecto de entrar a analizar ya en forma detallada el tema. Entonces, el tema es precisamente presentación de los estados financieros del sector hotelero. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros la norma en Colombia de cuáles son los estados financieros obligatorios que deben presentar cualquier empresa que esté obligada a llevar contabilidad? Tenemos entonces que esos estados financieros son los siguientes: el estado de cambio y la situación financiera, que antiguamente se llamaba el balance general, pero es más que concretar o establecer a cuánto ascienden los activos, el pasivo y el patrimonio de cualquier entidad y presentar los grupos de cuentas más importantes que cobijan precisamente a este grupo de cuentas, al grupo de cuentas de los activos, de pasivos o de patrimonio. El estado de resultado, que antes se llamaba estado de pérdida y ganancia, o ganancia y pérdida, que se podía llamar antes, ahora se llama estado de resultado de acuerdo a las NIC. Y este estado de resultado lo que genera es observar en un periodo determinado si la entidad ha generado utilidad o ha generado pérdida. El estado de resultado. El estado de flujo efectivo, que sigue llamándose lo mismo, es el estado donde se observa si ha habido un buen manejo por parte de los flujos de efectivo que se han administrado y han aplicado en un periodo determinado. Porque ustedes saben que dependiendo del manejo que se le dé, tanto desde el punto de vista financiero y de pronto administrativo y operativo, así realmente serán la capacidad que tenga la empresa para atender esas necesidades a corto plazo de efectivo. Entonces, este estado te va a demostrar aquí o te va a analizar en un año respectivo, por decir algo, un periodo, cuáles son las entradas y cuáles han sido las salidas o aplicaciones del efectivo que han manejado durante ese periodo. El estado de cambio en el patrimonio no es más que observar en un periodo también cuáles han sido los cambios de las distintas variables que conforman el patrimonio. Ustedes saben que el patrimonio regularmente está conformado por tres variables: es el capital social, la parte de la reserva y la parte del superávit o utilidades acumuladas. Entonces, esas tres variables es necesario que se observe si realmente cuál ha sido su cambio
porque con esta variable es que se analiza por parte de los dueños, los socios o el gobierno gobernativo, si ellos realmente han tenido riqueza o han tenido utilidad en un periodo determinado. Y aparece un estado que antes, oígase bien, era, diríamos que complementario de los estados financieros del régimen anterior. Hoy es un estado, las notas de los estados financieros. ¿Por qué se considera que las notas de los estados financieros es un estado? Además que la norma lo dice. Porque con estas notas se aclaran muchas cosas que son sustantivas y cualitativas para entender unas cifras, algunos valores que están en estos estados financieros. De pronto a veces los estados financieros en valores absolutos, de pronto no dicen nada, pero las notas sí explican y le dan un entendimiento a los usuarios de los estados financieros para saber cuál es la incidencia que tienen esos valores en la situación financiera, económica y operativa de la entidad. Entonces, como estamos frente a las normas internacionales de información financiera, esas normas de la Internacional de Información Financiera precisamente lo requiere es información. Y entonces, con las notas de los estados financieros se está dando una información complementaria, sustancial, coyuntural, que son fundamentos para efectos de entender cifras en estos estados financieros que estamos enunciando anteriormente. Entonces, fíjense que esto es muy importante, las notas de los estados financieros, porque aquí sabemos realmente frente a qué empresa estamos, qué ha sucedido en la empresa, quiénes son sus socios, cómo es su patrimonio ya en forma detallada, etcétera, etcétera. Entonces, en forma muy simple, la normatividad establece que como mínimo estos son los 5 estados obligatorios que se deben presentar en cualquier tipo de entidad. Y los hoteles no están exentos de eso, porque los hoteles realmente es un sector de la economía que lleva contabilidad y incide mucho en la situación económica del país. Entonces ellos están obligados a presentar mínimo estos 5 estados. Veamos cada uno de ellos. Veamos el estado de cambio de la situación financiera. Entonces, fíjense, es importante lo que decía en la parte de la presentación. ¿Por qué es importante en la parte de la presentación? Porque a veces hay unas cifras, vuelvo, insisto, que son cuantitativas, pero que de pronto no dicen nada en primera instancia. Entonces es importante que el usuario del sistema financiero, en la medida que vaya profundizando o ahondando en esa cifra, vaya realmente formándose una idea de la representabilidad que tienen esas cifras en esos estados financieros. Entonces, yo acostumbro particularmente a hacer siempre este cuadro antes de presentar los estados financieros, en este caso el estado de cambio de la situación financiera. Cifras que te dan a ti una idea de cuál es la incidencia que tienen las grandes cifras en esos estados financieros. En este caso, en el estado de cambio de la situación financiera, fíjense que los activos que ascienden cuantitativamente a 4.485 mil millones, 641.826, fíjense bien, representan el 100% de el estado del cambio en la situación financiera. Y los pasivos, que son 1.802.948.492, representan el 40% de los activos. ¿Qué significa este porcentaje? Este porcentaje está significando que el 40% de los activos están comprometidos en pasivos. Es decir, que de estos 4.485, el 40%, que son 1.802, son deudas que tiene la empresa con personas distintas a sus dueños. Y en cuanto al patrimonio, que asciende a 2.682.693.334 pesos, representan el 60% de los activos. Es decir, que el 60% de los activos se le está debiendo a los dueños en el rubro de patrimonio. De estos 4.000, le están debiendo 2.682 a los dueños. En caso que se quiera vender esta entidad o se vaya a liquidar, y supóngase que se liquide por este valor, entonces estos valores le van a entregar 1.802 millones de pesos a las deudas con terceros, y a los socios le entregarían 2.682 mil millones de pesos. Entonces fíjense que este análisis aparentemente sencillo sí dice mucho, porque en caso, oígase bien, de que estos porcentajes, oígase bien, sean incluso superiores, yo diría,
a, a más del 70-80% ya se están comprometiendo mucho los activos y compromete un principio básico, una norma de contabilidad que es la parte de empresa en marcha, ¿verdad? Porque la empresa en marcha significa que la entidad está en capacidad de seguir atendiendo sus operaciones y sus obligaciones en los periodos siguientes. Aquí se observa que se puede realmente cumplir el principio de empresa en marcha. Y ya en una forma tradicional, en cómo se presentan los activos, aunque de forma tradicional siempre se presentan del lado izquierdo los activos y del lado derecho lo que es pasivo y patrimonio, aquí lo que quisimos presentar en forma independiente para efecto de tener un poquito más de presentación y estudiar un poquito más la parte de los hoteles. Y otra cosita también que quiero aclararle, que regularmente los estados financieros se presentan comparativamente del presente año con respecto al año anterior para ver realmente cómo ha evolucionado las distintas variables de esos estados financieros con respecto al año inmediatamente anterior. Aquí lo estamos presentando siempre al último año. Entonces los activos, pues el estado de cambio y la situación financiera, fíjense que lo primero que debemos presentar son los activos. Y siempre, óigase bien, la presentación es fundamental. Esa presentación incluye un encabezamiento, que fíjense que está bien presentado, ¿no? Un encabezamiento donde ponen acá el Hotel Imperial del lado izquierdo, el estado de cambio de situación allá en la parte vertical del lado derecho, y no expresa en qué moneda es, y entonces eso realmente deja mucho que decir para un profesional de la contaduría pública. Entonces, lo ideal es que se presente bien. Entonces, ¿cómo se presenta bien? Colocando el nombre y el NIC, fíjense bien centrado, se coloca el nombre del estado que estamos atendiendo en este momento, que es el estado de la situación financiera del 31 de diciembre de 2019, y aquí se dice que cifras expresadas en pesos colombianos. ¿Por qué es importante colocar esto? Porque fíjense que ya nosotros, la contabilidad nuestra es internacional, entonces la contabilidad de pronto va a Estados Unidos y de pronto no necesita presentarla en pesos colombianos, sino en dólares. Entonces hay que hacer la conversión. Entonces por eso hay que decir en qué moneda se está expresando. Entonces, ¿cómo están conformados los activos de un hotel? Los activos de un hotel, de acuerdo a las normas internacionales de información financiera, deben presentarse por una parte, una división que se llaman los activos corrientes y otro que son los activos no corrientes. Fíjense, el total de activos está conformado por activos corrientes y activos no corrientes. ¿Cuáles son el grupo de cuentas que conforman el activo corriente? Tenemos el efectivo y equivalente al efectivo. Es todo lo inherente a lo que la empresa tiene ya, o ya bien convertido en efectivo o que lo puede convertir en forma inmediata. Ahí van a encontrar lo que es la caja, la plata que tiene en banco, de pronto algunas inversiones también que se pueden convertir a corto plazo, etcétera, etcétera. Tenemos efectivo y equivalente efectivo, para este caso son 82.897.964. Tenemos los deudores comerciales, otras cuentas por cobrar, o sea, todo lo que le están debiendo a la entidad por los servicios que está prestando. Entonces aquí tenemos que eso asciende a 494.884.803. Tenemos los inventarios, que es más, todos los inventarios e insumos que tienen los hoteles para efecto de prestar sus servicios. Inventarios que van desde lo que son propiedades, planta y equipo, lo que es la parte de comestibles, lo que es la parte de mantenimiento, o sea, todo lo que realmente necesita el hotel y que de pronto para efecto de tener una buena planeación operativa lo va adquiriendo y lo mantiene ya en una bodega para efecto de utilizarlo en el momento que se requiera. Esos inventarios ascienden en este caso a 15.770.995. Y están las inversiones también que ha hecho este hotel, ¿ya? Que son un hotel a corto plazo, perdón, inversiones a corto plazo que ascienden a 7.500.000. Y por la parte de los activos, esta suma de los activos de los grupos de cuentas que pertenecen al activo corriente, al sumarlo, nos da un total de activo corriente de 66.253.762. Ahora, los activos no corrientes, ¿cuáles son los grupos de cuentas que conforman el activo no corriente? Tenemos los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, o sea, aquellas deudas a favor del hotel, pero que tienen un plazo mayor a un año. Entonces, eso asciende a 15.136.524. Inversiones también que son superiores a un año, por eso se consideran activos no corrientes, 1.837.000. Y tenemos la propiedad de planta de equipo, que no es más que la inversión que se ha hecho en activos fijos, como se llamaba anteriormente, para efecto de poder atender y prestar los servicios
y tener toda la infraestructura necesaria que facilite la prestación de los servicios. En este caso asciende a 3.868.414.540. La sumatoria, oígase bien, de los diferentes grupos de cuentas de pertenencia al no corriente da en total 885.388.064, para un total de activos, es decir, la suma de los no corrientes con los corrientes de 4.485.641.826. Pueden observar ustedes aquí que en esta presentación hay una columna que se llama notas. Y aquí tenemos que la nota número 3 se refiere a equivalentes efectivos y equivalentes efectivos. Significa que cuando estemos viendo las notas de los estados financieros, la nota 3 se va a referir al grupo de cuentas efectivo y equivalente efectivo. Ahí vamos a ver cómo está descompuesto el efectivo y equivalente efectivo. La nota 4, también en el estado financiero, nota del estado financiero, vamos a encontrar cómo está compuesto o desglosado los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. También con la nota 5 vamos a encontrar cómo están desglosados o descompuestos los inventarios y así sucesivamente. Fíjate que la 4 es la misma que está acá, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. Y tenemos también las inversiones para saber cómo están descompuestos las inversiones. O sea, esto es una forma de un flujo para efectos de que el usuario del estado financiero sepa dónde encontrar la información en forma detallada. Ya sabemos que es en el estado de notas a los estados financieros en la respectiva nota que está aquí numerada. Veamos los pasivos. O sea, la deuda que se tiene con terceros, también la misma presentación. Aquí porque lo estamos haciendo por separado, pero puede ser cuando está consolidado en una sola hoja, en una sola presentación, solamente el encabezamiento va a ser un solo. Entonces los pasivos también están divididos en corrientes y no corrientes. ¿Cuáles son los grupos de cuentas de los pasivos corrientes? Tenemos las obligaciones financieras, todas las deudas financieras que tiene el hotel a 31 de diciembre del 2019. En este caso suma 1.487.80. Las cuentas por pagar, ¿ya?, que está debiendo el hotel a corto plazo, o sea, tiene que pagar antes de un año, 169.292.01 peso. Deudas que tiene con los empleados, o sea, beneficio empleado. Aquí parece que hay como un sindicato, porque hay un beneficio empleado. Suma 60.915.285. Y impuestos por pagar, los impuestos que antes de un año tiene que pagar este hotel. Suma 15.020.037. O sea, la sumatoria de este grupo de cuentas da en pasivo corriente 246.708.103. El pasivo no corriente, o sea, deudas que tienen que pagar después de un año, tenemos obligaciones financieras en 1.528.341.649 y tenemos las cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar que suman 27.898.740 para un total de pasivo no corriente de 1.556.240.389. La suma del corriente y el no corriente te da un total de pasivo de 1.802.948.492. Y también tenemos aquí las notas de ese grupo de cuentas que hay que remitirse a esas notas en el estado de notas del estado financiero para ver cómo están desglosadas o cómo están descompuestas. En cuanto al patrimonio, el patrimonio, fíjense, aquí está conformado por la parte del capital. El capital, decimos que los aportes de socios aquí son 80 millones de pesos. El resultado del ejercicio, 50.803.000. Ojo, es importante, y yo sé que ustedes lo saben, muchos lo saben, pero es importante cuando estemos haciendo el estado de cambio de la situación financiera, siempre confrontemos que el resultado del ejercicio es el mismo valor que dé en el estado de resultados. O sea, cuando vayamos al estado de resultados, vamos a encontrar que el estado de resultados neto va a ser de 50.803.938, que es el que acá se pasa a incrementar el patrimonio de los socios, resultado del ejercicio, ¿ya? Y tenemos también ganancias acumuladas por la adopción de las NIC por primera vez de 2.551.889.396. O sea, este es un rubro de cuentas que nace cuando se convierte en los estados financieros a norma internacional de información financiera. Esa era la cuenta, el grupo de cuentas fuente para efectos de las valorizaciones y desvalorizaciones que se daban en la conversión del sistema anterior
a norma internacional de información financiera. En este caso dio una ganancia acumulada de 2.551,81. La sumatoria de estos tres valores nos da el total del patrimonio: 2.682,693,324. Si sumamos el pasivo, o sea, lo anterior, el 1.800,948,492, más el patrimonio 2.000 y pico, 2.682,693,324, nos da el total del pasivo más el patrimonio, que son 4.485,641, que debe ser igual al activo, 4.485,641. 4.485,641, o sea que está debidamente cuadrado en forma cuantitativa. ¿Correcto? Entonces, ese sería el estado de cambio en la situación financiera. Veamos el estado de resultados, cuya fundamentación, ¿cuál es? Observar cuáles han sido los resultados del ejercicio para saber si la empresa o este hotel realmente generó utilidad o generó pérdida. Aquí hay que aclarar una cosa. Lo ideal sería, que de pronto faltó, pero de pronto lo quiero dejar en la cabeza de ustedes, es que ustedes saben que lo importante, por la inestabilidad financiera que presentan los hoteles, es importante que este resultado mejor se presente por servicios. O sea, que el estado de resultados se presente por servicios. Es decir, que para el estado, por ejemplo, si hay 3 servicios, cada servicio debería presentar un estado de resultados. Servicio de hospedaje, para saber cuál es el resultado del servicio de hospedaje. Servicio de restaurante, cuál es el estado de resultados del servicio de restaurante. Y así sucesivamente, con el fin de ¿qué? Con el fin de, fíjese bien, evaluar las responsabilidades de los gerentes de cada uno de estos servicios, ver la incidencia financiera y ver cuáles son las perspectivas y decisiones que se pueden tomar con respecto a esos datos en caso de que no sean favorables. Y por otro lado, presentar un consolidado. Pero para efectos analíticos, desde el punto de vista financiero operativo, es importante que mejor se presente por servicio. Aquí se presentó fue consolidado. Sin embargo, el consolidado, al igual que el estado de cambio de la situación financiera, antes de presentarlo es necesario que se haga un análisis porcentual para ver cuál es la incidencia de los distintos valores que aparecen en esos estados. Entonces, por ejemplo, los ingresos por actividad ordinaria, o sea, los ingresos por los servicios que prestó el hotel, en el año 2019 ascendieron a 1.136.447.888. Eso representa el 100% de los ingresos. ¿Ya? El costo de venta por actividad ordinaria, o sea, lo que costó prestar estos servicios y generar estos ingresos, ascendieron a 636.725.571. Ese costo, en forma porcentual, significa que es el 56% de los ingresos. Es decir, que el 56% de los ingresos se utilizan en costo. Porque eso es el análisis. Ustedes saben que cuando estamos haciendo un análisis vertical, los ingresos siempre van a ser 100%. Y entonces el análisis se hace precisamente con base a ese 100%. Entonces aquí el costo es el 56%. Por ende, la utilidad bruta en servicio, o sea, los ingresos menos los costos, que ascienden cuantitativamente a 499.721.317, representan el 44%. Es decir, que este hotel se está ganando en servicio, en una utilidad bruta en servicio, se está ganando casi 500 millones de pesos, 499.722, o sea, se está ganando el 44%. Aquí cae el análisis por parte de la situación financiera. ¿Será que este porcentaje es el que realmente debe ganarse esta industria hotelera? Entonces hay que hacer la parte comparativa con la industria hotelera, cuál es el porcentaje adecuado, oígase bien, para este tipo de negocio, si es el 44, si está por debajo, está por encima. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque esta utilidad bruta en servicio, entonces hay que sacar otros costos, que son los costos operacionales, y aquí diríamos que la utilidad operacional de este caso específico es de 128.613.286, o sea que estos 449 se le han tenido que sacar 200 y pico, 300 y pico, para que llegue a una utilidad operacional de 128.613, y representa el 11%. El mismo análisis que hicimos con utilidad bruta, ¿será que la utilidad operacional de un hotel debe ser el 11%? Entonces, también fíjense que este es un análisis muy importante. Y la utilidad ante impuestos, que son 106.274.931, representa el 9%, ya se ven el 9%.
¿Será que los hoteles deben ganarse antes de impuestos el 9%? Y hay que hacer los impuestos y dar una utilidad neta de 50 millones de pesos, que representa apenas el 4%. Viendo en cifras, si este hotel vendió 1.136 millones de pesos, bueno, que solamente se ganó 50 millones de pesos. Esos son los análisis que hay que interpretar cuando estamos viendo este comportamiento de forma porcentual mediante un análisis vertical antes de presentar el estado. Entonces, fíjense que esta información es fundamental para efectuar análisis, independientemente de que no se tenga todavía lo que es el estado de resultado por servicio. Ya mirando el estado ya en forma consolidada, mismo se presenta de la misma forma, la presentación del mismo encabezamiento del hotel con el link, se dice el estado que está presentándose en este caso entre el 1 de enero al 31 de diciembre y se está presentando en pesos colombianos, ahí dice pesos colombianos. Entonces, aquí tenemos por el ingreso por actividad o el ingreso por servicio son 1.136.447, el coste de venta 636.725, 531, lo que genera una utilidad en bruta en servicio de 499.722.317. A eso le restamos los gastos de administración y los otros gastos, 174.511.974 y 196.597.047, lo que va a generar una utilidad operacional de 128.613.286. A eso se le suman otros ingresos distintos a actividades ordinarias de 14.734.351, y también se hay que restar los gastos financieros por el endeudamiento que parece ser que ha tenido este hotel con la banca o con empresarios financieros, de 37.112.699. La utilidad ante impuestos daría entonces 106.274.938, y los impuestos son 55.471, para un resultado neto de 50.803.938. Fíjense también que aquí se están utilizando también la numeración de unas notas que se van a verificar en el estado de notas de los estados financieros para observar cómo están desglosados los distintos grupos de cuentas que están conformando el estado de resultados consolidado. Esta sería una presentación del estado de resultados en forma consolidada, pero la recomendación es que se haga por servicios. El estado de cambio en el patrimonio. Entonces, ¿qué cambios se han surtido en un periodo en las distintas variables que conforman el estado, el patrimonio? O sea, en cuanto a capital, en cuanto a lo que es superávit, en cuanto a la parte de lo que son reservas. Entonces, una presentación normal puede ser esta: el encabezamiento total imperial con su NIC, estado de cambio en el patrimonio 31 de diciembre del 2019, pesado en pesos colombianos. Fíjense lo siguiente: hay un detalle, o sea, los distintos grupos de cuentas que conforman el patrimonio, el saldo a 31 de diciembre del año anterior, 2018, y el saldo que nosotros tenemos a 31 de diciembre del 2019, que debe cuadrar con el patrimonio que está en el estado de cambio en la situación financiera, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los saldos a 31 de diciembre del 2018? En cuanto a aportes, vemos que los aportes socios eran 80 millones de pesos. Resultado integral del periodo, o sea, el resultado que dio en el 2018, 59.097.933, y la ganancia acumulada por la acción de NIS por primera vez, 2.559.889.936. O sea, estos son los saldos que a 31 de diciembre presentan los distintos grupos de cuentas del patrimonio de esta empresa. ¿Qué sucedió en el movimiento del 2019, o sea, del 1 de enero al 31 de diciembre? Hubo un aumento. ¿Por qué hubo aumento? Porque hubo una utilidad. O sea, en el 2019 una utilidad de 50.803.938. Y también se presentó una disminución. ¿Cuál fue la disminución? La disminución fue que la utilidad que tenía en el 2018 se repartió en el 2019. Fíjense que son lo mismo. Había una utilidad de 59.097.933 y se disminuyó en ese mismo valor. ¿Por qué? Porque se repartió a los socios, ¿ya? Y la ganancia acumulada por adopción por primera vez de la NIC de 2.559.89.36 no tuvo movimiento en el 2019. Por ende,
el saldo que se presenta el 31 de diciembre del 2019 entonces va a ser por aporte de socio 80 millones de pesos. Por resultado integral del periodo van a quedar entonces 50 millones de pesos, porque este con este se va, quedan 50.803.938 y va a quedar el mismo valor de ganancia acumulada por adopción por primera vez de las NIC 2.551.889.326. Si ustedes ven estos valores, y podríamos verlo, vamos a ver en el patrimonio, son los mismos valores. Por eso es que hay que cuadrarlo siempre, vamos para el patrimonio. Aquí está. 80, 50 y 2.000 y pico de millones de pesos. O sea, son los mismos valores que te debe presentar el estado de cambio en el patrimonio al finalizar el 31 de diciembre del 2019. O sea, son los mismos valores. $2.559.89. Ahí también quería que confrontaran la parte del estado de resultados. Fíjense que el estado de resultados da 50.803.938. Eso es lo mismo que debe aparecer en el patrimonio. 50.803.938 el resultado del ejercicio. O sea que el estado de resultados siempre va a ser el mismo valor que aparezca como resultado del ejercicio del patrimonio del estado de cambio en la situación financiera. Veamos el flujo de efectivo. El flujo de efectivo no es más que analizar cómo se ha manejado el efectivo durante un periodo determinado. Para eso se parte con un saldo inicial y se termina con el saldo final. O sea que el saldo final va a ser precisamente el cambio que ha tenido el flujo efectivo de un año con respecto al otro. Entonces, ¿cómo se puede presentar este estado? Fíjense, la norma nos dice que este estado se puede hacer en forma directa o indirecta, ¿ya? Entonces, siempre va a tener el encabezamiento, que es el imperial, el NIT, estado de flujo de efectivo, también expresado en pesos colombianos. ¿Con qué se parte? El flujo de efectivo por actividad de operación. O sea, cuando hablamos de actividad de operación, son toda la plata que se ha utilizado, tanto que se ha recibido como se ha utilizado por las operaciones, en este caso por los servicios que ha prestado el hotel. Entonces, ¿con qué se parte? Con el resultado que dio del 1 al 31 de diciembre. El resultado del periodo son 50.803.938, o sea que es positivo porque hay una utilidad. Si te van al estado de resultados, vas a encontrar que el resultado del periodo, el resultado neto, son 50.803.938. A eso se le suma aquellas partidas, oígase bien, que no necesitan utilización de efectivo, como el caso concreto de la depreciación. Porque la depreciación es una inversión inicial que se hace en propiedades de equipo, pero que en la medida que se está utilizando se va causando la alícuota que va prestando ese servicio durante su vida útil. En este caso, fíjense, aquí ya una cosa de análisis. Aquí este hotel no causó depreciación, porque fíjense que la depreciación aquí está en cero. O sea, que en este año no se depreció. ¿Ya? Si se hubiera depreciado, entonces había que utilizar aquí el valor que se depreció en ese año y sumárselo, y hace bien, a el resultado del periodo para que se dé el resultado antes de cambio en el capital de trabajo. O sea, antes de analizar el capital de trabajo, o sea, se suma el resultado operacional más aquellas partidas que no generaron utilización de efectivo, pero que son incidentes, como el caso de la depreciación. Entonces, en este caso, el resultado antes del cambio de capital va a ser el mismo de 50.803 porque no se depreció. Ya. A eso, fíjense bien, hay que ver los cambios en el capital de trabajo. ¿Cuáles son las normas del capital de trabajo? De todas aquellas partidas, fíjense bien lo que son los activos corrientes y pasivos corrientes, que de una manera aumentaron o disminuyeron. Entonces, ¿cuándo hay una disminución de efectivo en el capital de trabajo? Por ejemplo, cuando nosotros estamos disminuyendo los activos, si se disminuye, entonces va a haber un aumento de caja. Esto se hace análisis pensando cuáles son los asientos en caso de que estuviéramos utilizando una cuenta de caja. Por ejemplo, aquí tenemos aumento de deudores comerciales y otras cuentas. ¿Deudores comerciales qué? ¿Una cuenta de qué? De activo, ¿correcto? Pero como aquí se aumentó, ¿cómo sería el asiento contable para aumentar los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar? Porque debitando cuentas por cobrar y acreditando caja. Y al acreditar caja, entonces hay una disminución
de 59.435.978. Ahora, otra cosa que le iba a decir. Para efecto de ver estas variaciones, es necesario que se haga por separado una evaluación de un año con respecto al otro. O sea, para ver cuáles han sido los cambios que se han surtido en estas cuentas que forman el capital de trabajo o que forman las cuentas de todos los estados financieros. O sea, esta diferencia o esta variación no es más que el resultado de comparar el 2019 con 2018 en este rubro de deudores comerciales y cuentas por cobrar. Ahí se ve que se disminuyó en 59 millones de pesos. Entonces, se disminuyó caja, pues, porque aumentó el activo, pero al aumentar el activo de deudores comerciales, eso implica que es una disminución de efectivo en 59.435.976. Por el contrario, si se disminuyen los inventarios, al disminuir los inventarios, ¿qué? Significa que tendríamos que debitar caja. Entonces, fíjense que es un aumento. Una disminución de inventario genera un aumento de efectivo, 670.391. Aumento en inversiones. Si se aumentan las inversiones, ¿qué significa? Que tuvimos que aumentar la cuenta de inversiones y acreditar caja. Entonces hay una disminución, 7.500.000 pesos. Y ese mismo análisis hay que hacerlo a todas las cuentas. Cuando se aumente, implica una disminución, y cuando se disminuye, implica un aumento de caja. Entonces, en ese orden de ideas, habiendo sacado todas las variaciones en el estado comparativo del 2019 con respecto al 2018 y se dan todas estas variaciones que están acá, entonces vemos que, oígase bien, el total efectivo neto generado por actividad de operación, o sea, la variación de todas estas cuentas del capital de trabajo, ascendió a 58.145.417. ¿Ya? 58.145.717. Entonces, ¿cuál es el flujo de efectivo por actividades de inversión? Ya entonces nos tenemos que meter, oígase bien, en lo que es aquellas cuentas que no forman parte del capital de trabajo. Ahí viene siendo entonces aquí los activos no corrientes. En este caso, la compra de propiedades, planta y equipo. Y vemos también que hubo una disminución, hubo una compra, y al comprar implica que hubo que sacar dinero, entonces se disminuyó en 2.812.281. Es la única cuenta que veo que se movió aquí. Entonces las salidas netas por efectivo en actividad de inversión son 2.812.781. También tenemos que tener en cuenta lo que es el flujo de efectivo por actividades de financiación. O sea, ¿cómo poder entrarle dinero a una entidad endeudándose? Y endeudándose significa que hay un aumento, ya se bien, de dinero, pero al mismo tiempo puede haber un aumento de pasivos. Entonces, en este caso, se incrementó el pasivo a largo plazo, ¿ya? Lo cual significa que también al incrementarse el pasivo, también hay una disminución en caja de 2.762.121.000, que es la única que se movió. La disminución neta del efectivo y equivalente efectivo, o sea, los 63.720.319, ¿de dónde salen? Salen hoy bien, del flujo general de actividad de operación 58, más los 2.812, es el flujo de efectivo por actividad de inversión, más los 2.762, ¿ya? Te da los 63.720.319, o sea, hubo un incremento de efectivo por actividad de financiación, perdón, hubo una disminución neta de efectivo y equivalente efectivo en 63.720.319. ¿Cómo corroboramos que esta cifra está correcta? O viendo los saldos iniciales del efectivo y equivalente efectivo a 31 de diciembre del 2018 o a 1 de enero del 2019, y confrontándolo con el saldo de efectivo y equivalente efectivo al 31 de diciembre del 2019. O sea, coger el efectivo al iniciar el año, que eran 146.618.283, y el saldo de efectivo y equivalente efectivo al 31 de diciembre, o sea, el final, que fueron 82. 142 menos 82 te da 63.720.319 negativo, que es igualito a lo que da el Estado, 63.720.319. O sea que con este Estado lo que estamos analizando, y hace bien, en qué consistió el dinero o el efectivo que le entró a esta entidad y cómo lo aplicó y cómo lo utilizó para efecto de observar
cuál es el saldo final que le quedó. Estado de las notas, los estados financieros, recobra mucha importancia este estado, por lo que le decía, que este estado realmente te va a dilucidar de forma concreta cualquier tipo de dudas que se tenga con respecto a los valores absolutos que se presentan en los estados financieros y que son indispensables para que el usuario del estado financiero tenga confianza y tenga certeza frente a qué entidad él puede relacionarse de cualquier punto de vista con ella. Entonces la presentación puede diferir de una empresa a otra, pero hay unas cosas que son que forman parte de la columna vertebral de estos estados que no puede desconocerse. Como por ejemplo, la nota 1 se podría referir a la naturaleza y objetos. La naturaleza significa cómo está constituida la empresa, de cuándo se constituyó, mediante qué documento, el objeto, qué servicio está prestando, etcétera, etcétera. Ya, veamos precisamente esta aquí para hacerle una claridad a ustedes. Fíjense que dice que este hotel fue constituido mediante escritura pública 3987 del 15 de abril del 88. Fíjense, ya estamos viendo que está funcionando desde 1988 y que esa escritura fue diligenciada en la notaría tercera del circuito de Cartagena de Indias. ¿Cuál es el objetivo principal de la empresa? Fíjense, importación, comercialización y explotación de artículos electrodomésticos y de línea blanca, ya sea por cuenta propia de terceros o particulares. O sea, fíjense que inicialmente este hotel, lo que hoy es hotel, era una empresa de importación, comercialización y exportación de artículos electrodomésticos y de línea blanca. ¿Ya? Fíjense aquí, registrado en la Cámara de Comercio, después como hubo una modificación y se apareció en la Cámara de Comercio, se registró en la Cámara de Comercio con matrícula 182010, ubicada, y la ubicación es calle séptima, número 790 del centro de Cartagena, donde desarrolla actividades de prestación de servicios. Fíjense, ya cambió, tuvo que haber aquí una reforma que aquí debería aparecer, ¿ya? Porque aquí vemos, así nada más que en el acto inicial de constitución haya cobijado dos objetivos sociales, lo que es la exportación y al mismo tiempo lo que es la prestación de servicios. Pero aquí queda la duda porque no aclara. Pero fíjense que de todos modos en el certificado de Cámara de Comercio sí aparece que presta servicios de alojamiento, restaurante, bar y actividades conexas. Son responsables del IVA y del Impuesto Nacional del Consumo y el régimen ordinario del impuesto de renta. Dice que mediante auto proferido el 25 de abril del 2011 al juzgado tercero civil del circuito de Cartagena admitió inicio el proceso de reorganización empresarial en los términos de ley, como que tuvo problemas financieros y a través de esta ley pidió una parte de lo que era el reordenamiento financiero o de sus finanzas. Entonces fíjense que eso dice mucho. También puede haber, que es importante, que forma parte de la columna vertebral de los estados financieros, o sea, lo que son una nota que se refiere a las normas y prácticas contables. En este momento, los hoteles tienen que estar sometidos a las NIC, entonces es importante que se diga. Fíjense, aquí dice, el hotel o estado financiero del hotel, por el periodo terminado de 2019, ha sido preparado de acuerdo con las normas internacionales de información financiera, pero es para PYME, NIC para PYME, emitida por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad IAS, adoptada en Colombia mediante la ley 1314, o sea que está aplicando lo que son las NIC. Reconocimiento, los hechos económicos son reconocidos por el sistema de contabilidad de causación, o sea que siempre van causando los hechos económicos. Y viene ya una aclaración de algunos rubros que son importantes. El efectivo equivalente efectivo, conformado por el dinero disponible en forma inmediata para el funcionamiento de la empresa, presente en caja de cuentas corrientes y de ahorro. La unidad monetaria, fíjense que está diciendo que los estados financieros lo está haciendo en pesos colombianos, no lo está haciendo en otra divisa. Después viene lo que diríamos ya un significado de los grandes rubros que están conformando esos estados financieros. O sea, qué significa cada uno, y por ejemplo, en el caso de los deudores comerciales y otros, dice que sobre el reconocimiento de los deudores se mide el precio de transacción. ¿Ya? Sobre estos rubros no se devengan intereses. Los préstamos y la cuenta corporal son activos financieros no derivados que dan derecho al pago. O sea, esto es lo que realmente hay que tener en cuenta cuando estamos frente a el rubro de cuentas que sean deudores comerciales y otros. Las propiedades, planta y equipos son valorados al costo de adquisición o al costo de construcción menos la previsión acumulada y la pérdida por este periodo. Y aparece aquí una tabla que debe ser de acuerdo a la normatividad, lo que es la tasa anual y vida útil para efectos de hacer la depreciación.
Entonces, fíjense, y así sería sucesivamente. Allí yo puse de ejemplo algunas, pero lo ideal es que a todas las cuentas que tienen notas se les haga este análisis y esta presentación. A las cuentas por pagar, a las obligaciones laborales, reconocimiento de ingresos, ¿ya? A ver lo que son los costos y gastos. O sea, cada una de ellas hay que hacerle esta presentación. Y otra más importante, la nota 3 ya viene la cuantificación en forma detallada de las grandes cifras que aparecen como rubro en los estados financieros. Entonces presentamos algunas, no quisimos presentar todas. Por ejemplo, en el caso de efectivo equivalente efectivo, en el estado de cambio de situación financiera Hacienda 82.897.964, dice que en forma detallada está compuesto por qué, por dinero que tiene ahí en plata, en caja. Este Eurel tiene 58.225.381. En banco tiene 19.031. Y en cuentas corrientes y en cuentas de ahorro tiene 5.640.616. La pregunta es aquí, fíjense perfectamente, porque este hotel tiene, dejó a 31 de diciembre 58.925 en efectivo. ¿Será que será la venta en efectivo de la última semana? No lo puedo consignar, ¿ya? Porque realmente tener este poco de plata de pronto no se justifica. Eso es analítico, pero aquí ya sabemos y el usuario desprevenido ya va analizando de cómo está compuesto las cifras, los flujos de las cifras que están presentando en los estados financieros. Y así se pueden coger cuentas, por ejemplo, deudores comerciales por cobrar y otra cuenta por cobrar. Vamos que en los corrientes que suman 494.084 están viendo que por clientes. O sea, hay unos clientes que deben 135 millones de pesos. Hay unos anticipos, ya ven, que ha entregado el hotel a trabajadores, a Simon y a varios menores de 335 millones de pesos. Debe sumar los 494 si no estoy mal acá. Ahí están unos anticipos que se han pagado impuestos de 23 millones de pesos. Y los no corrientes son depósitos con responsabilidades. O sea, se han entregado unos depósitos aquí para atender en un caso de tercero civil, de pronto un pleito que se tenga, o un acuerdo de reorganización empresarial. Se acuerda que hay una nota de reorganización empresarial, son 15 millones de pesos. ¿Ya? O sea, este es el mismo. O sea, se hizo un depósito en juzgado tercero civil del circuito para acuerdo reorganizacional o empresarial de 15 millones de pesos, que es lo que suma depósitos para responsabilidad de 15 millones de pesos. Entonces, la suma de los dos deudores y cuenta de nos da 509 millones de pesos. O sea, aquí ya no tenemos una idea o análisis de lo que está representado el rubro de deudores. En los inventarios, fíjense cómo están discriminados. El total de inventarios son 15 millones de pesos. ¿Cómo está representado esos inventarios? Está representado en alimentos y bebidas. En insumos para barrio y cocina, 8 millones de pesos. Insumos de cocina y cuarto frío, 4 millones de pesos. Insumos para minibar, 128. Insumos para aseo, 2 millones y pico, o sea, 15 millones de pesos. Inversiones. Hay una inversión en un CDT en el Banco de Bogotá de 7.500.000 y hay unas acciones en empaques del Cauca de 1.837.000. Esos dos nos dan un total de inversiones de 9.237.000. Y así sucesivamente. Esto es necesario hacerlo, ¿ya? Esto es necesario hacerlo. Impuestos corrientes por pagar. Se está debiendo por IVA a la DIAN por el tercer cuatrimestre, le están debiendo 10.208.189, o sea, no se ha pagado el último cuatrimestre. Y también se debe por impuesto al consumo, 4.811.000, o sea, le están debiendo impuestos todos a la DIAN de 15.090. Había que analizar si ya esto va a generar interés de mora o no, porque lo normal es que se pague en la fecha de vencimiento de acuerdo al calendario tributario. De eso por actividad ordinaria, tenemos que los ingresos totales fueron 1.136 millones de pesos, por hospedaje 703 y por restaurante 432. Fíjense, apenas dos servicios, y 336. Y los costos de esos dos servicios, fíjense bien, 196. Aquí podríamos ya empezar a hacer un estado financiero por servicio. Prestamos estos ingresos, 703 menos otros costos, ya podemos ver cuánto es la utilidad bruta en el servicio de hotelería o hospedaje. Restaurantes son 400, fíjense, aquí en restaurante hay pérdida, mire eso. Los ingresos fueron 432 y el restaurante los costos son 436.
O sea que el restaurante está dando pérdida, sin nada por encima, sin hacer el prorrateo de los otros costos y gastos. Fíjense, para eso es que es analítico la información. Ya aquí vemos que hay una pérdida, yo no me he dado cuenta. La actividad exponencial 2.969 millones de pesos. Entonces, en resumen, todas esas cuentas, óigase bien, que merece un análisis crítico y fundamental, es necesario que se presenten en la nota de los estados financieros. Yo hoy leí el ejemplo de algunas, pero lo ideal es que con el olfato, con la visión que tiene la parte financiera y el contador, la parte administrativa, y de acuerdo a la normatividad vigente, se expliquen en esas notas de los estados financieros aquellos rubros que son importantes y que son incidentes en el análisis de esos estados financieros. Entonces hay que hacerlo de esa forma. Adicional a eso, sería importante también presentar una nota que presente los indicadores financieros, aunque ya yo le hice un cuadrito por allá y de pronto van a coincidir aquí los valores, con el índice de solvencia, que es el patrimonio dividido entre el activo total, y el 60%. O sea, ¿cuánto del activo total está comprometido con los dueños? O sea, si vendemos el activo, el 60% se lo vamos a entregar a los dueños. Ese es índice de solvencia. El índice de liquidez, ¿qué capacidad tiene la empresa para atender obligaciones a corto plazo? Tenemos que los activos corrientes son 600 millones de pesos y los pasivos corrientes 246. O sea, significa que eso nos da 2.43. O sea, que por cada peso que esté viviendo y hace bien, este hotel está en capacidad de atender esas obligaciones con 2.43 pesos. Por cada peso tiene 2.43 para pagar o atender. Por cada peso de deuda a corto plazo, la empresa cuenta con 2.43 para cubrir sus pasivos. El endeudamiento, hasta qué punto, hasta qué porcentaje, hasta dónde está endeudada la entidad, o sea, la inherencia del pasivo sobre el activo total, te da el 40%. Ese análisis lo habíamos hecho en el cuadro anterior. O sea, si se liquidan los activos, el 40% corresponde a deudas con personas distintas a los socios. Capital de trabajo, que es la diferencia entre activo corriente y pasivo corriente, te da 353, o sea que esta no tiene problema para efecto de atender sus obligaciones a corto plazo y tiene remanente para efecto de poder atender la operación. Y estos serían apenas unos indicadores, pero hay muchos indicadores, por lo menos a sacar el punto de equilibrio, para sacar lo que es la cobertura de cuentas por cobrar, para sacarlo aparte de lo que es de las cuentas por pagar. O sea, hay una cantidad de indicadores que ustedes saben dentro de su materia de análisis de estado financiero. Pero es importante sacar en estas notas los indicadores financieros que sean más representativos. Bueno, muchachos, este sería un resumen práctico de cómo debería concebirse, oígase bien, la parte de los estados financieros de un hotel. Fíjense que no se diferencia sustancialmente en cualquier negocio en la cual usted esté enviando una contabilidad. Los estados financieros tienen que ser unos estados financieros que, además de ser analíticos, que sean comprensibles, realmente permitan tomar decisiones sobre ellos. Y para eso realmente hay que tener las 4 variables esas, de utilizar lo que es las notas de los estados financieros para ir esclareciendo y analizando, sacando indicadores financieros, etcétera, etcétera. Entonces yo quisiera que ustedes, si tienen alguna inquietud, por favor me la hagan saber para efecto de poder ver cómo se las puedo aclarar. Tienen la palabra. ¿Qué dudas tienen? Por favor, ¿qué dudas tienen? Profe, con respecto al taller de la parte hotelera, ¿usted cuándo lo va a mandar? Ya te lo tengo aquí, te lo voy a explicar, te lo voy a mandar enseguida. Vamos a verlo. Vamos a Okay. verlo así. Bien, entonces el taller del sector hotelero es el siguiente. Aquí va a haber un cuestionario. Ya se lo están viendo, ¿eh? ¿Sí? Lo Sí, están viendo. Bueno, un cuestionario que va a tener 5 preguntas. El primero dice, diseñe y explique 7 estrategias para enfrentar la inestabilidad financiera del sector hotelero. ¿Se acuerdan que siempre le he insistido que el sector hotelero, principalmente en las temporadas bajas, tiene una inestabilidad? Es el momento en que se bajan todos los ingresos. Pero los hoteles no pueden quedarse quietos, los hoteles tienen que buscar alternativas, estrategias para efecto de contrarrestar eso. ¿Ya? Entonces yo quiero que ustedes me consigan, pues ya se ven 7 estrategias, pero no solamente que me la diseñen, sino que me expliquen qué consiste cada estrategia. Suponiendo el panorama eso de que están
frente a una temporada baja en lo cual se le disminuyen los ingresos. Y le aclaro lo siguiente, me quise poner esta nota porque ustedes saben que los profesores tenemos experiencia y a veces, como tenemos dos jornadas, me quieren camuflar. No estoy hablando por ustedes, sino algunos estudiantes de pronto que quieren ser más avispados. Ponen la información de un estudiante de abajo o anterior y entonces me quieren copiar y pegar. Y eso no es la idea. La idea es que ustedes realmente, siendo responsables, apliquen sus conocimientos y visionen frente a una situación real qué actitud van a tomar ustedes para efecto de enfrentar este tipo de situación. Por eso puse aquí. No debe coincidir con lo de los otros grupos. O sea, que para mí deben ser estrategias distintas de cada grupo. Que de pronto coincida uno con otro, pero el enfoque va a ser distinto. Ya, hay mucha coincidencia. Ustedes, por ejemplo, me dicen, una estrategia, marketing, ya, por decir algo, publicidad, por lo menos publicidad de redes sociales para efectos de disminuir tarifa para la carreta que se puede presentar. Y va a ser los mismos términos, me la va a decir otro grupo con los mismos términos. Yo decía, me voy a dar cuenta y voy a seguir a cruzar y lo voy a anular. Entonces no puede coincidir ni con los otros grupos ni con la otra jornada, porque la otra jornada es diurna, perdón, nocturna. Entonces de pronto me van a coger una estrategia que me dio un grupo de la jornada nocturna y yo también me voy a dar cuenta. Entonces, ¿para qué vamos a ponernos en eso? Si la idea es que ustedes enfrenten, es mejor enfrentar las cosas uno y poner lo que uno piensa, buscar la salida que de pronto está copiando y pegando. Entonces, por eso le coloqué esta nota. Segundo, realice el registro contable de 10 operaciones representativas del negocio hotelero. Fácil. Ya tienen ahí por lo menos un registro de operaciones hoteleras. Ustedes invéntense cuáles son las más representativas, denle los valores, saquen su impuesto de venta, su impuesto del consumo, todo. Ya eso es fácil para ustedes. O sea, solamente mediando 10 operaciones. Esas las diseñan ustedes mismos, hacen el anunciado y hacen su contabilización. ¿Ya? Teniendo en cuenta todas las disposiciones legales que recuerden la misma. Nota, no debe coincidir con la de otro grupo y la jornada, lo mismo que el primer punto. Tercero, haga un resumen del recorrido normativo del Registro Nacional del Turismo. Ustedes saben que para efecto de ser operador turístico es necesario que se inscriba, pero entonces para poder llegar a esa inscripción, ya yo le expliqué en una diapositiva una serie de normas que tienen que regular con ella. Entonces yo quiero que me pongan esas normas y no solamente me pongan, me la anuncien, sino que investiguen en esas normas la parte más sustancial. Esta norma, ¿para qué fue sacada? Fue sacada para esto. Entonces, eso es lo que yo quiero, que me hagan un resumen del recorrido normativo del Registro Nacional del Turismo, señalar los aspectos más importantes de cada uno de ellos. 4. ¿Qué principios rectores de la actividad turística aplicaría usted en un evento como el Carnaval de Barranquilla? Ustedes saben que el turismo tiene unos principios, ¿verdad? Y entre esos principios está que cada vez que se va a fomentar turismo, hay que hacer planeación estratégica con los entes territoriales. Entonces, si por ejemplo da el Carnaval de Barranquilla, el Carnaval de Barranquilla, para efecto de que el turismo tenga sus objetivos, tenemos que trabajar en coordinación con la alcaldía de Barranquilla o de pronto hasta con el departamento. Entonces hay unos principios que regulan eso. Si ustedes tienen que coger, son 13 principios. Esos 13 principios, ¿cuáles son los que ustedes piensan que pueden aplicar en el caso del evento de Barranquilla? Pero no es que solamente van a decir, bueno, el principio, por ejemplo, de fomento, sino que expliquen cómo que se va a fomentar el turismo en el Carnaval de Barranquilla. Esa es la idea, ¿no? Y quinto, mediante un ejemplo presente los estados financieros de un hotel. No me van a poner el mismo que le presenté. Me gustaría que ustedes intentaran, por ejemplo, presentarme el estado de resultado por servicio, a ver qué ideas se les ocurre. Ahí yo haría a estos muchachos realmente si me entendieron. Yo no se los quise hacer a propósito para decir de pronto ustedes se diseñaban, ¿ya? Pero ustedes pueden hacerlo. O si no lo pueden hacer, no lo voy a inventar, entonces preséntenme el estado de los estados financieros de un hotel con lo que yo les estoy dando, pero que realmente que sean entendibles y que tengan una buena presentación, que tengan su buena nota, que presente todos los requisitos de lo que hemos visto. ¿Ya? Tampoco puede coincidir con otros grupos, o sea, es un taller sencillo, simple, pero que de todos modos es importante para hacerle el recorrido por parte de ustedes, para observar si ustedes asimilaron parte de lo que se quería del conocimiento en esta contabilidad. ¿Qué pregunta tienes entonces sobre esa parte? Profe, con respecto a la última pregunta de presentar un ejemplo de un estado financiero, de pronto se ha obviado la pregunta, pero también queda la curiosidad. Cuando se refiere al ejemplo, ¿se refiere a un ejemplo creado por nosotros o Por un ustedes, ejemplo? por ustedes, Ok, por ustedes, por ustedes.
Ustedes son los contadores del hotel. Usted organiza eso, tienen unas pautas ahí, con esta manera organicen ustedes. No vayan a coger mejores que un hotel Hilton, no, ustedes son los que van a organizar el hotel, el estado financiero del hotel. Y vos me insisto, ojalá llegaran a presentar el estado de resultados por servicio. Ojalá llegaran hasta allá. ¿Está bien? Para observar, si ustedes cogen por lo menos un hotel que presta 4 servicios, ojalá hagan el estado de resultados por esos 4 servicios. Si no lo pueden hacer, bueno, no hay problema. Pero entonces no van a coger un ejemplo ya real, sino ustedes van a diseñar toda esa información para efecto de presentar los 5 estados. ¿Qué otra pregunta tienen? Y le dije ahí la fecha, vamos a ver también, vamos a ver esa parte que no la vimos. Se debe hacer grupo máximo de 5 estudiantes. Hay algunos que me dicen que tienen 6 estudiantes, no hay problema. La fecha de entrega sería para el 5 de julio hasta las 10 p.m. ¿Por qué? Porque ya yo estoy calificando. Entre otras cosas, yo creo que en estos días voy a mandarle a ustedes un cuadrito en el CEL para informarle qué estudiante le está faltando algunos trabajos, para darle un tiempo para que me lo terminen. Si algunos no han terminado trabajo, por favor, están todavía a tiempo de enviarlo, porque yo voy a consolidar esa información. Entonces, decir, bueno, tal persona me ha entregado, son 7 trabajos, me ha entregado 3, me ha entregado 4, me ha entregado 6, me falta esto, ¿ya? Para efecto de poder tener eso bien cuadradito. Entonces, fíjense que este que es el último va a ser hasta el 5 de julio del 2000 a las 10 p.m. porque no nos vamos a ver más virtualmente, ¿correcto? Porque esta es la última clase. ¿Otra inquietud tienen? Stephanie, ¿qué inquietud tienes? Todo claro, profe. Bueno, entonces, muchachos, yo les agradezco a ustedes toda la paciencia y todas las circunstancias que hemos tenido en este semestre. Ustedes saben por qué razones. Yo pienso que ambos hemos dado todo lo que queremos para el efecto de que yo como docente trate de transferir algunos conocimientos a ustedes. Ustedes realmente dentro de su responsabilidad y las circunstancias también traten de asimilar algo. Entonces, cualquier tipo de situación que haya sido incómoda, que no haya permitido comunicarnos como debe ser, hay que pasarla y bendecirlos y decirles que encuentran en mí una persona, un amigo, que ante cualquier circunstancia que ustedes vean que puedan acudir a mí con mucho gusto, que puedo atenderlo con cualquier mecanismo. Que Dios los bendiga y que estén bien y cuídense. Gracias a todos.